Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a arrancar con la unidad número 3. Esta unidad va a constar de 3 clases. Esta es la primera. Y vamos a ver en el día de hoy lo que es el concepto de enfermedad transmisible. Yo no sé si ustedes lo han visto en otra materia. La cadena epidemiológica y sus componentes, los mecanismos de control y los conceptos que son importantes que los tengan claro de un brote, una epidemia, una pandemia y una endemia, ¿sí? La idea es facilitarles algunos ejemplos. Vamos a dar los ejemplos con la pandemia que todavía estamos transitando, aunque ya no a full como en el 2020, pero bueno, la idea es poder, que ustedes puedan aplicar estos conceptos, digamos, a, a los casos prácticos, como le decimos siempre, ¿no? Que se sepan los conceptos de memoria, ¿sí? Bueno, repasando un poco lo que habíamos visto hasta ahora de epidemiología en la unidad 2. Teclado, ahí vamos. Nosotros pudimos observar esto de los patrones de enfermedad que siempre se tienen en cuenta, bueno, lo que es la persona, el lugar y el tiempo. Pudimos ver la semana pasada esto de las medidas utilizadas en epidemiología, las razones, las proporciones, las tasas brutas y las tasas específicas, y los principales indicadores que usamos en salud pública, como la incidencia y la prevalencia, ¿no? Bueno, si nosotros nos remontamos a esto de lo que es la epidemiología, que estudia la frecuencia y la distribución de los eventos de salud y los determinantes de las poblaciones humanas, trata de aplicar el estudio en la prevención y en el control de los problemas de salud. Bueno, históricamente, digamos, las enfermedades transmisibles eran consideradas la principal causa de muerte en el mundo. Pero bueno, a partir de la industrialización, así como, bueno, como se fueron desarrollando antibióticos y vacunas, y los sistemas de vigilancia epidemiológica pudieron lograr el control relativo a todo este tipo de enfermedades transmisibles, ¿sí? ¿Ustedes escucharon alguna vez el cambio del perfil epidemiológico? No sé si alguna vez escucharon eso. Básicamente No, se centra en que esto es lo que les estoy diciendo ahora, que antes la gente se moría por enfermedades transmisibles. Ahora lo vamos a ver con algunos gráficos. Por ejemplo, bueno, esto es ahora más actual, pero históricamente, digamos, la gente se moría por sus condiciones habitacionales, porque no había remedios. Entonces, bueno, a medida que se fue desarrollando esto, los procesos de control y se mejoraron, la industria farmacéutica mejoró la posibilidad de tratamiento de algunas enfermedades, mejoraron las condiciones de vida de la población, esto se fue cambiando. Entonces, la verdad es que hubo un cambio, una transición epidemiológica, y eso quiere decir que la gente se dejaba de morir por enfermedades transmisibles, pero empezaron a surgir enfermedades crónicas no transmisibles, y la gente se moría más de este tipo de enfermedades. Esto se da en el siglo XX, esto del cambio de transición epidemiológica. Asimismo, se considera que, que lo mismo, por más que la gente no se siga muriendo tanto de enfermedades transmisibles, como nos pasó ahora, digo, en el 2020, que nos atravesamos por una situación de pandemia que era imprevista, fue algo muy transmisible y mucha gente murió por esta enfermedad. Y si pensamos en la lógica de esto, de la transición epidemiológica, no hubiese sido posible. O sea, nunca nos hubiésemos imaginado transitar en una situación histórica salud. de esta envergadura, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les traía esta imagen donde habla de cuáles son las grandes causas de mortalidad en los países de América Latina y el Caribe, comparando el año 2000 con el año 2016. Esto que está acá en gris oscuro, en la parte izquierda, digamos, de cada uno de los gráficos, serían las muertes, el porcentaje de muertes de personas por enfermedades transmisibles. Lo que está en gris bien clarito, que sería el centro, son las muertes por enfermedades no transmisibles. Y otra opción serían las causas externas. Vean ustedes Argentina dónde se posiciona, bien abajo, digamos, dentro de lo que es el listado de países que comprenden América Latina y el Caribe. Lo ubicamos acá donde lo marqué con rojo,
donde vemos que no tiene un porcentaje tan grande de muertes por enfermedades transmisibles, pero sí gran cantidad de muertes por enfermedades no transmisibles. Ahora, si lo comparamos con el año 2016, esto se da como un aumento, no está aclarado acá el porcentaje, pero con el gráfico se puede ver que hay un aumento de la cantidad de muertes por enfermedades transmisibles, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos dice cuando, esto es lo que les decía recién a ustedes? Las enfermedades transmisibles muchas veces tienen que ver con las condiciones habitacionales de la gente, con el acceso a servicios, a agua potable, a una eliminación correcta de excretas, ¿sí? Al acceso al agua, bueno, al agua segura para consumo, a la producción de alimentos, a las condiciones de vida, digo, el acceso a un, no sé, en zonas como la nuestra, que necesitamos calefaccionar nuestras viviendas, con los fríos que están haciendo ahora, digo, poder pensar qué tipo de enfermedades se transmiten en ciertas condiciones de vida. Entonces eso también habla de la calidad de vida de la población. Se supone o se intuye que cuanto mejores condiciones de vida tiene la población, menor es la posibilidad de aumento de las enfermedades transmisibles. Esto, por ejemplo, era como a grandes rasgos a nivel de Latinoamérica, en qué posición ocupa Argentina. Veamos ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que las tasas de mortalidad se pueden separar? Puede ser la tasa bruta o la tasa específica, que podemos discernir o diferenciar las diferentes causas de muerte. Ven ustedes, esto es sacado de unos documentos oficiales donde habla de las tasas de mortalidad para las principales causas de muerte de la población argentina en el periodo 2017-2018. Eh, Cabe destacar que esto siempre hay que hacer una aclaración. Bueno, hay todo un cuestionamiento sobre los mecanismos donde se producen los certificados de defunción. ¿Saben qué son los certificados de defunción? ¿Los certificados de muerte, profe? Claro, cuando una persona fallece, ¿sí? Generalmente creo que las muertes son institucionalizadas, así como los partos, digamos, socialmente está asumido de que uno nace en una institución y muere en una institución. Bueno, por lo general, cuando se dan este tipo de muertes, hay formas y hay todos unos protocolos para llenar los certificados de defunción. ¿Qué pasa? Muchas veces, o algunos estudios desde la parte de la epidemiología crítica, cuestiona esta forma de llenar los certificados porque, por ejemplo, puede ser que la persona tiene una historia, unas condiciones de vida particulares y termina muriendo por, no sé, todos morimos por un paro cardiorrespiratorio, por lo general, ¿sí? Entonces, muchas veces los certificados de defunción, un segundito, Simón, anda para allá. Perdón, espero que el año que viene estemos en vivo y en directo, chicos, y no pasan estas cosas. Bueno, ¿por qué algunas líneas teóricas cuestionan los modos de construir o de llenar los certificados de defunción? Porque muchas veces no reflejan las condiciones de vida por las cuales la persona llegó a la muerte, ¿no? Digo, esto de poder pensar, no refleja muchas veces la causa real de muerte, ¿sí? Eh, pero bueno, asimismo es un instrumento súper válido para a los fines estadísticos de poder pensar de qué muere la gente. Entonces veamos acá. Vemos que la mayoría de la población en la Argentina en el año 2017-2018 moría por enfermedades del corazón. Y vean ustedes, pues tumores malignos, o sea, son todas enfermedades no transmisibles, ¿sí? Son enfermedades crónicas. Recién acá, en el tercer puesto, sale la neumonía y la influenza, que es una enfermedad sí transmisible. Ahora vamos a ver a continuación qué se considera desde la teoría, o a qué se denomina enfermedad transmisible, ¿sí? Bueno, después seguían las enfermedades cerebrovasculares, las septicemias, accidentes, diabetes mellitus, nefritis, nefrosis, otras enfermedades crónicas, ¿sí? Bueno, pero esto como para que veamos qué injerencia tiene, digo, el para qué saber lo de por qué se muere la gente, o qué significa esto de las enfermedades crónicas.
Bien. A ver si puedo seguir. Bueno, esto. Que ha habido cambios en el perfil, lo que decíamos recién. El término de epidemia se aplica habitualmente a una frecuencia habitual de cualquier daño a la salud, ya sea una enfermedad transmisible o no. Y se han desarrollado diferentes métodos de estudios para cada una de estas categorías de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. ¿Qué nos pasa? Que las enfermedades transmisibles suelen ser enfermedades agudas, ¿sí? ¿Qué quiere decir enfermedades agudas? Que se manifiestan, que tienen una duración corta, pero que luego, por lo general, la persona puede recuperarse, capaz que suelen no quedar tantas secuelas y puede retomar su calidad de vida, ¿sí? Y su periodo de latencia es mucho más corto. Por ejemplo, acá hablamos de un brote de gastroenteritis. Entonces, ¿qué se hace? Para poder estudiarlo, un método de estudio epidemiológico para ver, bueno, hubo un brote de gastroenteritis. Bueno, ¿qué hacemos? Se busca los días previos a su ocurrencia, por qué pudo suceder, ¿sí? Me acuerdo cuando trabajaba en otra cátedra con una profe que estaba a cargo del servicio de epidemiología ahí del Castro Rendón, nos contaba que una vez lo llamaron al hospital Castro Rendón informando que había un montón de gente con gastroenteritis en un pueblo, un pueblo del interior de Neuquén, y bueno, cuando empezaron a indagar, había sido la fiesta del pueblo, y lo que pasó en esa oportunidad fue que toda la gente había comido determinada comida que no se había garantizado la cadena de frío, por lo tanto la comida no estaba en condiciones y generó un brote de gastroenteritis. Entonces se tiene que ver cómo hacer para contener esa situación y poder detenerlo, o sea, decir, bueno, ¿dónde rompo el eslabón de esto para que no se siga contagiando gente de ese brote de gastroenteritis? Entonces, bueno, eso es un poco lo que se hace a partir de la epidemiología, se registra para luego tomar medidas para el control de esa enfermedad que está surgiendo en este momento dado. En cambio, en las enfermedades no transmisibles, ¿qué pasa? Suelen tener periodos de latencia más largos. Por ejemplo, no es que vos te expones a, no sé, a un plaguicida y automáticamente a la semana tenés cáncer, por ejemplo. Si sabemos que hay una asociación entre la presencia de plaguicidas y una enfermedad determinada, como algún tumor, alguna leucemia o algún cáncer. No es así, los periodos de incubación de esa enfermedad son mucho más largos. Entonces se tienen que proponer otros métodos de estudio epidemiológico para ese tipo de enfermedades. En eso básicamente se centra la diferencia entre cómo abordamos la problemática ante enfermedades transmisibles y cómo abordamos cuando son enfermedades no transmisibles. ¿Queda claro esto? Porque es importante saber, o sea, ustedes no hace falta que se sepan de memoria qué enfermedades vamos a entrar en el casillero de transmisible y cuáles no. Pero sí, cuando ustedes estén desempeñándose como profesionales, cuando surge alguna situación que son enfermedades que habitualmente no había, o sea, aumentan los casos de una determinada enfermedad, poder estudiar qué es esa enfermedad, cómo se transmite y cómo llega a la población para saber qué métodos de estudio tengo que hacer para abordarla, para contenerla y para buscar una solución, ¿sí? Obviamente que eso no es un trabajo de una persona sola, generalmente son equipos interdisciplinarios y tiene que ver con las políticas públicas en salud que se apliquen para esa situación problemática, ¿sí? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hablamos de la transición epidemiológica, de cómo fue el cambio de perfil, esto de las transmisibles a las crónicas y que no son transmisibles, y cuál es la diferencia entre cada uno. Bueno, acá esto lo saqué yo, esta mañana le subí a la Petco este Power, y les subí la bibliografía que yo saqué de los módulos de la OMS, o de la OPS, no me acuerdo cuál era, el que usé, de la Organización Panamericana de la Salud, y hace esta clasificación. Por ejemplo, ellos a grandes rasgos hablan de la clasificación de las enfermedades, se dividen en transmisibles y no transmisibles, y por lo generalmente la totalidad de enfermedades transmisibles suelen ser crónicas, y una muy poquita línea, que sería esta, digamos más lila clarito que está acá, serían crónicas, ¿sí? En cambio, las no transmisibles, por lo general, hay muy poquitas que son agudas, o sea que duran poco tiempo, y la mayoría son crónicas. Entonces, bueno, como para hacer una asociación, esto como una idea visual de cómo suelen ser la presentación de enfermedades. Bien.
Enfermedad transmisible. Es medio larga la definición, pero lo vamos a ir viendo de a poquito como para pensar. Dice, es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o por productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de este agente o ese producto de un reservorio a un huésped susceptible, y que este sea directamente una persona o un animal infectado, o directamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o de un medio ambiente inanimado. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y vamos a ver, estos conceptos de agente, de reservorio, de huésped, son parte de lo que se denomina la cadena epidemiológica. Entonces, a continuación lo vamos a ver como la cadena epidemiológica, que tiene sus componentes o eslabones, y vamos a ver cada uno de ellos con el ejemplo del coronavirus, que es algo que lo tenemos más o menos todos conocemos porque nos atravesó este contexto reciente, ¿no? Entonces digo, como para poder pensarlo, cómo surge, qué parte sería qué cosa sería de cada eslabón de la enfermedad, y bueno, qué se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces como para que lo vayamos pensando entre todos. Esto que les decía de la cadena epidemiológica y sus componentes, dice, es un modelo práctico que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en un mecanismo de transmisión de una enfermedad. Tiene que ser una enfermedad transmisible, ¿sí? Por eso dice transmisión de la enfermedad. Para identificar dónde se puede actuar, aplicando medidas de prevención y control, y de esta forma evitar su aparición o su propagación. Digo, acá me olvidé poner eso, pero también, o sea, una cosa es que aparezca una enfermedad, pero lo más grave es que se propague. O sea, no que haya una enfermedad, sino que se propague la población, ¿sí? Tiene una serie como de números, yo no se lo puse así, pero lo puse como circular, que comenzaría la cadena epidemiológica por un agente causal específico, que luego pasa a ser, se deposita en un reservorio. Este reservorio luego tiene una puerta de salida hacia un agente, digamos, es como el reservorio, es el lugar donde se acumula el virus, la bacteria, lo que sea, y la puerta de salida quiere decir a dónde ingresa, o sea, ahora los vamos a explicar con el ejemplo. Luego tiene un modo de transmisión, una puerta de entrada a un nuevo huésped, que sería, el huésped sería la persona, ¿no? O sea, una persona la tiene, la comunica, la transmite a otra persona, esto genera esta nueva entrada al huésped, y eso genera susceptibilidad del huésped, y así sucesivamente se va haciendo una cadena, ¿sí? Parece medio confuso, pero ahora con el ejemplo que nos va a ir resolviendo. Empezamos por el componente agente causal, que es el primero que les decía, dice, un agente es un factor que está presente para la ocurrencia de la enfermedad. Por lo general, un agente es considerado una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Puede ser un microorganismo, una sustancia química, una forma de radiación, cuya presencia excesiva o relativa es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Ustedes, por ejemplo, cuando pasó esto del coronavirus, ya ahora les vamos a hablar, pero ustedes saben que hay gente que por ahí tenía el virus, pero no tenía, era asintomático, ¿sí? A veces puede ser que uno, en el caso del coronavirus, como nos pasó, que vos podías tener el virus, pero eras asintomático, no se te ocurría la enfermedad del coronavirus, pero sí tenías positivo, digamos, el virus en tu cuerpo. Eso puede ser, ¿no? Por eso dice, puede ser necesaria, pero no suficiente. También va a depender de las características de la persona. Estos agentes pueden ser, había más clasificaciones, pero con esta general me parece que sirve. Pueden ser biológicos o no biológicos. Lo biológico, bueno, son organismos vivos, capaces de producir una infección o una enfermedad en el ser humano o los animales. Las especies que ocasionan enfermedad humana se denominan patógenas. Y los no biológicos pueden ser químicos, como pesticidas, aditivos, fármacos, y los físicos, la fuerza mecánica, el calor, las luz, las radiaciones, etc. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les decía recién del coronavirus. Cuando se habla de coronavirus, yo estuve buscando información, y por ejemplo el coronavirus existía desde antes, ¿sí? Había diferentes tipos de coronavirus, y constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van desde resfriado hasta enfermedades graves. Había 4 subgrupos principales, que eran los comunes.
pero luego surgen otros coronavirus humanos que empiezan a tener como mayor injerencia en el proceso de salud enfermedad de la población, con consecuencias más graves en su salud. Es en el año 2019 que surge este nuevo coronavirus que generó la pandemia que comenzó en el año 2020, ¿sí? Entonces, acá había una clasificación. ¿Cuál era el agente, si volvemos con la aspirina para atrás? El componente causal, en este caso, con esta enfermedad, era este. El nuevo coronavirus 2019, COP, ¿sí? Era como el tipo de agente que causaba la enfermedad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O voy muy rápido? Caro, te hago una consulta. Soy yo, Nati. Dime. ¿El coronavirus se considera biológico? No estaba definido, yo lo bajé de la Sociedad Argentina de Pediatría, estas diapos que estaban con imágenes, no estaba definido si era biológico o no. no. No, porque el virus no se considera un ser vivo. No estaba declarado, o sea, yo lo tomé como ejemplo de un agente, no lo puse como Claro, no lo clasifiqué. Claro, eso les iba a decir, que dentro de esa clasificación no iría ninguna clasificación, porque los virus no son ni una cosa ni la otra, son esa cosa rara que nadie quiere definir, porque no es un ser vivo. Claro, pero se reproduce. Pero dicen que no se reproduce por sí mismo, no se puede reproducir por sí mismo. Tienen que generarse determinadas condiciones del contexto para que ese virus se reproduzca, ¿sería así? Necesita un huésped. Un huésped. O sea, necesita no solo un huésped, sino la maquinaria del huésped. Por ejemplo, el coronavirus es una estructura bastante, o sea, dentro de los virus es complejo, ¿no? Porque tiene una externa y tiene ADN adentro, no importa. Pero después hay otras cosas más raras que es simplemente una cadena de ARN, que es el que produce, por ejemplo, el de las vacas locas. Sí. ¿Lo conocen, las vacas locas? Sí. Bueno, el de las vacas locas es directamente una cadena de ARN, o sea, no es nada. Pero nada, entonces no se puede considerar un ser vivo. Si una vaca posee ese virus, se genera la enfermedad de la vaca loca. Sí. Igual ese, profe, estaba escuchando sobre la vaca loca y creo que ese es un parásito. No, es un prión, me parece. Puede ser que haya otro parásito. Claro. Después lo busco, pero sí, igual esos se llaman priones. Después lo busco a ver si es el de la vaca loca. Prión, es como nada, es más simple que un virus. Claro. La idea, o sea, un poco, yo como les decía siempre, ni soy yo experta en epidemiología, ni la cátedra da para, con las pocas clases que tenemos, de profundizar en los temas, pero sí es necesario, al menos con los documentos oficiales que los organismos internacionales se manejan, ustedes sepan algunos conceptos, independientemente de las clasificaciones, digo, por saber que si a ustedes le dicen, bueno, ¿qué es la transición epidemiológica? Así es cuando cambiaron las enfermedades transmisibles, ya la gente no se moría de eso y se empezó a morir de las crónicas. Bueno, ¿y qué es la cadena epidemiológica? Bueno, tiene una serie de eslabones o componentes que está bueno desglosar, ¿sí? Más allá de que las características propias que asumen. Yo acá puse lo de los tipos que eran biológicos o no biológicos, pero había otras clasificaciones más en el módulo que les dejé. Era para que lo piensen. El biológico lo más simple es un parásito, ¿sí? Nati, ahora que acá me desburro. Escucha, en los agentes causales, en la Biblia dice que los biológicos son las bacterias, los protozoarios, los metazoarios, los hongos, ricketsias, virus y priones. Considera los virus y priones, entonces. Sí, porque el virus lo pone al sarampión, al VIH, al ébola y al dengue. Está bien, yo no los clasifiqué, pero sí te lo pone dentro de los biológicos. Entonces lo considera como biológico. Era para saber cómo lo considera. Bueno, y después Están los priones, eso es lo que decía yo de los priones, que sí. es una cadena de ARN, es una cosa reciente. La cuestión es que, o sea, poder pensar que es necesario, independientemente de esta clasificación, ¿no? Y tampoco ni le voy a dar clase yo de que, menos yo, capaz nadie tiene mucha más capacidad porque es bióloga, pero de la clasificación en sí, si son biológicos o no biológicos, pero sí pensar que es algo necesario para que se desarrolle la enfermedad. Eso es un agente causal, o sea, es necesario. Puede que no sea suficiente, puede ser que a veces uno tenga un agente causal y no necesariamente desarrolle la enfermedad, pero sí es necesario para que se desarrolle, ¿sí? Necesario, pero no suficiente, ¿sí? Como dice Nati, en algunas situaciones se tiene que dar toda una serie de contextos para que se desarrolle la enfermedad.
vamos a ver cuál es el otro, bueno, esto es lo que les decía del coronavirus, que hay una serie de virus, es uno el que desata lo de la pandemia, esto está ahí en las diapos que les dejé, y cuáles fueron las primeras comunicaciones del nuevo coronavirus, o sea, ¿por qué empezó a llamar tanto la atención y no pasó como una gripe más, o como todos los otros coronavirus que se venían dando? ¿Por qué? En diciembre de 2019 surge un clúster de pacientes con neumonía de causa desconocida, vinculado a un mercado mayorista de marisco en Wuhan, China. Un nuevo beta coronavirus se descubrió. O sea, cuando hacen el análisis de este virus, ven que es algo nuevo, que era algo distinto a los otros tipos de virus que veía. Se lo denominó 2019 nCoV. ¿Qué dice? Forma clave de bueno, es un tipo de subgénero, y acá te dice una serie de palabras que son propias de médicos, ¿no? Y que era diferente a los otros coronavirus que venían. Entonces dice que a partir de esto, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, debido al aumento de casos, se reúne y declara, o sea, hace un comité de emergencias, y como lo declara como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ¿sí? Entonces, así, o sea, este nuevo agente que surge, genera, por la cantidad de nuevos casos que había, si eran nuevos casos, que era prevalencia o incidencia. Que hablamos la semana pasada, cuando había nuevos casos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Incidencia. Incidencia, o sea, la incidencia de esta enfermedad era muy grave, y sobre todo porque generaba muertes, o sea, también eso, ¿no? Si vemos en una línea del tiempo, cómo fue esto de la notificación, vean ustedes, por ejemplo, el 30 de diciembre se da este clúster de casos con neumonía de origen desconocido. El 1 de enero cierran el mercado de Huanan Seafood Wholesale. El 7 de enero aíslan al nuevo coronavirus. El 11 de enero, el primer caso fatal. El 12 de enero se da la secuencia genómica completa del virus. El 20 de enero empieza a afectar el personal de salud. El 23 de enero China limita el movimiento desde y hacia Wuhan, ¿sí? Y el 30 de enero la OMS declara la emergencia pública internacional. ¿Por qué toma tanta relevancia? Y porque sí, porque afectaba a un montón de personas, entonces, bueno, había que hacer algo frente a eso. Pero esto, por eso, uno hubiese pensado que en el siglo XXI no íbamos a tener este tipo de acontecimientos de enfermedad transmisible, y sin embargo fuimos parte de esta historia, ¿no? En este último tiempo. Como algo que parece inimaginable, yo digo, bueno, hasta parece como una película todo lo que se vive en este último periodo. Pero bueno, poder analizarlo ahora un poquito con más distancia, y cuando ya está un poco más controlada la enfermedad, independientemente de que estemos transitando ahora la cuarta ola, poder pensar qué pasa con esto, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá es lo que decíamos de el agente causal, o sea, cuál es la condición necesaria para que la enfermedad se produzca. Otro de los eslabones va a ser el reservorio. Vamos a ver a continuación qué es el reservorio, este componente. Dice, los gérmenes se multiplican y se mantienen en nichos naturales específicos. El hábitat normal en el que se vive se multiplica y o crece el agente infeccioso se denomina reservorio, ¿sí? Existen reservorios humanos, según la clasificación, esto que nos da la OPS, y reservorios no extrahumanos. Entonces, los humanos son las medidas de control que se adoptan y pueden circunscribirse al mismo ser humano, ¿sí? Muchas veces el humano puede ser alguien que tenga reservorio de este agente causal, y asimismo después es el mismo humano que puede ser el portador de la enfermedad. Muchas veces yo puedo transmitir a algún agente causal y que no se me desarrolle la enfermedad a mí, pero a otras personas sí. Vieron que a veces pasa esto. De hecho, ha habido gente, hasta con el tema del coronavirus, yo tengo mucha gente conocida que, por ejemplo, en una pareja ha estado enfermo una de las personas y la otra no. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones? Capaz que los dos tenían el bicho, pero uno se le pudo desarrollar la enfermedad y al otro no. Entonces, esto poder pensarlo. Cuando son reservorios donde el germen se multiplica y puede crecer este agente inicial, sí, que da la razón a que después se desarrolle la enfermedad.
Los reservorios extrahumanos pueden ser los animales que pueden ser infectados y a la vez pueden servir de reservorio para, no sé qué dice ahí, bueno, para varias, no sé qué dice, no lo leo de acá. Bueno, el fenómeno de transmisión, ¿cómo fue esto del reservorio? O sea, con lo del COVID, como dice la Nati, lo tomaban como virus biológico, no biológico, o sea, es hasta el día de hoy que nadie puede decir de dónde, o sea, todos suponemos, o al menos hay diferentes líneas de teorías acerca del coronavirus, que viene de los animales, de los murciélagos, ¿no? Se puede pensar. Acá dice, el coronavirus está estrechamente relacionado con dos coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago. Distante de SARS-CoV y del MERS-CoV, que son algunos del 79% y otros del 50%. Acá dice, el análisis filogenético sugiere que los murciélagos podrían ser el huésped original de este virus, aunque un animal vendido en el mercado marisco de Wuhan podría representar también un huésped intermedio que haya facilitado la aparición del virus en los humanos, o sea, que haya sido reservorio para que después se transmita y sea la puerta de entrada a un ser humano, y el ser humano es el que desarrolla la enfermedad, ¿sí? Puede ser que lo tenía como reservorio esos animales e hicieron que después entrara a los seres humanos, ¿sí? Hay otras líneas teóricas o otras posturas que dicen que este virus fue desarrollado en un laboratorio de China. No sé si alguna vez lo vamos a saber, no sé si, o sea, eso creo que, bueno, la historia dirá, o quienes cuenten la historia o cómo la cuenten, por la información que nos llega, o sea, cómo se puede saber esto, ¿no? Pero entender que puede haber varias líneas que justifican la aparición o no de esta enfermedad. Bien. Acá hablamos, por ejemplo, en el origen del virus, primeramente fueron los animales, los reservorios, o sea, se decía esto de los murciélagos o este tipo de mamíferos que tenían la posibilidad de poseer el agente, y luego el mismo ser humano es el que ha sido el reservorio del virus, porque después cómo se consiguió, o sea, se transmitía de persona en persona, también era el que tenía el reservorio del virus, los seres humanos, ¿sí? Entonces, primeramente fueron los animales y después fueron las personas los reservorios, en este caso del coronavirus. Componente puerta de eliminación o salida. ¿Qué quiere decir? Estando el agente en un reservorio, sale, digamos, ¿qué quiere decir? Que se manifiesta de alguna forma, sale de ser reservorio. En este caso, la primera vez que salió de un animal hacia un ser humano, y esa fue la primera vez que se contagió, pero después la cadena epidemiológica volvió a circular y ya era de humanos a humanos, ¿sí? Entonces, este es el camino, la puerta de eliminación o salida, dice, es el camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped. Pueden ser respiratorias, genitourinarias, digestivas o la piel, ¿sí? Y acá la última creo que decía algo de las placentarias, ¿no? No leo porque me sale la barra de herramientas desde el Zoom, chicos. Bueno, las respiratorias por lo general son las de mayor de difusión y las más difíciles de controlar. Bueno, de hecho esta fue una, el coronavirus. Las genitourinarias son aquellas propias de enfermedades de transmisión sexual, sífilis, sida, ¿sí? Las digestivas, por ejemplo, son la tifoidea, la hepatitis A, la E, cólera. La piel cuando se da a partir del contacto directo con lesiones superficiales, por ejemplo, varicela, herpes, sífilis. O bueno, por picaduras, mordeduras, perforaciones de agujas. Y las placentarias, lo que decía es que muchas veces la placenta funciona como una barrera de protección hacia el feto, pero en algunos casos no necesariamente puede hacer esa barrera de protección. Entonces, por ejemplo, en las enfermedades como toxoplasmosis, SIDA, enfermedad de Chagas. Es por eso cuando hay una embarazada portadora de VIH o con el diagnóstico ya de SIDA, se programa una cesárea porque muchas veces hay posibilidad de transmisión del virus por la vía placentaria. Entonces, frente a una enfermedad, cuando la persona embarazada tiene algún tipo de enfermedad que pueda llegar a transmitirle al bebé
en el momento del parto, se programa la cesárea a los fines de reducir ese riesgo de la posibilidad de transmisión de enfermedad placentaria, ¿sí? Por la placenta es una vía de transmisión. Entonces, bueno, estos son los componentes puerta de eliminación o salida. Una vez que sale el componente del reservorio, se lo transmite, ¿sí? Se transmite ese agente hacia otro huésped. El modo de transmisión sería la forma en que el agente infeccioso se transmite al reservorio del huésped. Esto se clasifica básicamente en dos formas. Directa, en este caso si estamos hablando de las personas y de enfermedad de las personas, sería de humano a humano, rociado, estornudar, toser, hablar, o por contacto directo digo tocar, besar o relaciones sexuales, o transmisión indirecta, mediante vehículos de transmisión, por intermedio de un vector o a través del aire. Bueno, o sea, ahora lo vamos a ver con el coronavirus, lo vamos a ver con el ejemplo. Pero ¿se acuerdan que al principio, cuando no se sabía nada de la enfermedad, tenías que ponerle a todo alcohol o lavandina o todo, o sea, no puedes tocar nada, parecían extraterrestres las personas que estaban trabajando en esa época de pandemia, y que si te llegaba algo por Mercado Libre tenías que desinfectarlo, o que no sabía que tenías que ventilar, porque no sabías si el virus quedaba en el aire, cuánto tiempo, digo, frente al desconocimiento, también como que se toman en cuenta todas estas medidas por las dudas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasó en la pandemia. Entonces teníamos primero la puerta de salida, la transmisión, y luego la puerta de entrada, que es la tercera. Dice, la puerta de entrada de un germen es en el nuevo huésped. Sería una persona infectada, lo transmite, ya sea de forma directa o indirecta, hacia la puerta de entrada de un nuevo huésped, hacia otra persona, ¿sí? Por lo general, en las enfermedades respiratorias son la misma vía, la puerta de entrada y salida. O sea, el virus, que si yo tengo la enfermedad, me sale por las vías respiratorias, por toser, estornudar, se dispersa por contacto directo, ¿sí? Por el modo de transmisión, y la otra persona generalmente lo incorpora al virus por la misma vía, ¿sí? Suelen ser igual así. En cambio, hay otras enfermedades en que las puertas de salida y de entrada suelen ser distintas. Por ejemplo, intoxicaciones alimentarias, ¿no? Por ejemplo, puede ser por una lesión abierta en la piel, o puede ser por una ingesta alimentaria, y luego tal vez por una, no sé, contaminación fecal, y que eso se transmite y otra persona se contagia por contacto con materia fecal. Digo, puede haber muchas formas, o por lesiones en la piel, puede haber muchas formas en donde la puerta de que sale el virus de la persona infectada se transmite hacia otra, sean vías diferentes, ¿sí? Recuerden que las vías podían ser respiratorias, placentarias, ¿sí? De piel, había diferentes formas. Bien, lo vamos a ver con el coronavirus. Por ejemplo, la puerta de salida, digamos, la puerta de entrada, perdón, del virus, ¿está bien esto? Puerta de entrada, lo corriste mal esto, chico. Esto, o sea, ahora después se los corrijo. Esto era la puerta de salida. Cuando una persona que tiene el bicho estornuda, tose, es la puerta de salida. Sale de esa persona, ¿sí? Luego, el modo de transmisión, o sea, a partir de que esta persona tose o estornuda, se producen secreciones del virus, y estas secreciones pueden entrar de forma directa, como dice acá arriba, dice con la mucosa, de ojos, nariz, boca u otra persona, o con las manos o objetos que se contaminan y después entran a esa mucosa, ¿sí? En este caso el coronavirus tendría los dos modos, podía ser de forma directa o de forma indirecta. Y la puerta de, acá la de entrada, sería la persona que adquiere, la nueva persona que adquiere el virus. Entonces ya tenemos como dos personas que tienen el mismo bicho. ¿Se entiende la forma de transmisión, esta parte de los eslabones? Si no, la volvemos a repetir. ¿Viene claro? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, seguimos entonces. Una vez que sabemos el agente, la puerta de salida, el modo de transmisión y la puerta de entrada, ¿qué nos falta saber? Lo último que nos falta saber es la susceptibilidad del huésped. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las enfermedades transmisibles, las consecuencias de la interacción entre el huésped y el agente pueden ser variables. Y es tiempo, o sea, esto hace que se considere la susceptibilidad y la resistencia. Por ejemplo, ¿qué te decían si vos tenías coronavirus? Después de que tuvieras coronavirus y pasabas la etapa de la enfermedad y ya no contagiabas, después de los 14 días de aislamiento que era el principio. ¿Qué te decía? Que vos ya que tenías, ¿qué?
Inmunidad. Inmunidad, o sea, que tenías la resistencia, tu cuerpo había generado como inmunidad a contagiarte nuevamente por unos meses. Al menos eso es lo que se pensaba, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de susceptibilidad, sería lo contrario. Dice, cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado que lo proteja contra esa enfermedad. ¿Sí? Llega a estar en contacto con ese agente, ¿sí? ¿Qué nos mejoró la resistencia y nos disminuyó la susceptibilidad el año pasado? Con el coronavirus. La vacuna. Las vacunas, sí, muy bien. Bueno, esto pueden ser mecanismos externos los que ayudan a que la susceptibilidad del huésped sea menor, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la susceptibilidad del huésped? Pueden ser de factores genéticos a los que se denomina inmunidad genética. Constituyen la memoria celular que puede ser heredada a través de generaciones, digamos. Que nosotros genéticamente podemos tener algunos mecanismos de defensa contra algunas enfermedades. Hay otros factores generales de resistencia, por ejemplo, junto con los mecanismos corporales que sirven de defensa contra agentes infecciosos o contra efectos nocivos de productos tóxicos. Y condiciones de inmunidad específica, acá dice poseer anticuerpos. Ay, no lo leo ahí. Yo les digo todo, pues no lo leo ahí, no quiero chamullar. Vamos para acá. Inmunidad específica, que sería poseer anticuerpos protectores específicos, una inmunidad celular como consecuencia o una infección de inmunización anterior. Esto sería un poco lo que decíamos recién con el tema del coronavirus. Si vos tenías coronavirus, te daba una inmunidad, estabas como inmune porque tu cuerpo, o sea, había estado expuesto a esa enfermedad y te había dado esa inmunidad para no contagiarte nuevamente en un periodo aproximado de, no sé, 3 meses, decía, no sé, 2 meses, dependía, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar que se genere esta susceptibilidad del huésped? ¿Para qué? Para que no vuelva a ser la cadena de nuevo, ¿no? Esto pensando en que es un ciclo circular y que se reproduce nuevamente. Perdón. Entonces, la idea es poder pensar cómo se compone esta cadena. ¿Para qué nos sirve conocer cómo se compone esta cadena? Para pensar en qué mecanismos de control, es decir, en parte de este eslabón de la cadena, estos eslabones de que hacen a la cadena epidemiológica, ¿a dónde podemos frenarla? O sea, ¿cuál es la pata más flaca, digamos, para poder pensar en romper que la cadena epidemiológica siga produciéndose? Entonces, el control de las enfermedades infecciosas consiste en romper esta cadena de infección en uno o varios eslabones, en general más débil. Las medidas de control pueden ser dirigidas a eliminar o alterar la virulencia del patógeno, ya sea mediante la destrucción de los reservorios, ya sean humanos o no humanos, los vectores, el aislamiento de las personas infectadas. ¿Les suena esto? El aislamiento de las personas infectadas, el establecimiento del manejo de líquidos corporales infectados o objetos contaminados. Ya me veo cuando estaba todo el tiempo en el alcohol líquido y mojando todo. Bueno, y la mejora de la resistencia del huésped, ¿no? El control efectivo también se basa en la vigilancia de la aparición de enfermedad frente a una nueva intervención. Por ejemplo, esto que yo les había sacado, lo saqué de la Sociedad Argentina de Pediatría, que armaron un power sobre, después se los voy a subir, sobre el tema del coronavirus, cuando empezaban a salir información por todos lados y todo el mundo era epidemiólogo y todo el mundo opinaba sobre esta enfermedad, entonces como para aclarar dudas, como que salió este power sobre el coronavirus. Entonces, la interrupción de la cadena de transmisión. Una es la identificación rápida de las personas que tenían el reservorio que podían ser posibles portadores de la enfermedad. El diagnóstico y la gestión de los casos. La identificación y el seguimiento del contacto. Fuimos expertos en saber qué era contacto estrecho, contacto no estrecho, ¿sí? La prevención de infecciones y control de los entornos sanitarios, ¿sí? Cuántas veces te limpiaban, si ibas a algún lugar, cuántas veces pasaban el piso y limpiaban y todo, y te limpiaban los zapatos, y te tiraban hasta alcohol en la cara. Bueno, implementación de medidas de salud para viajeros, sensibilización de la población, y la comunicación del riesgo, ¿no? Esto cómo se puede transmitir, en una enfermedad transmisible como es esta, cómo se puede trabajar con esto de la comunicación del riesgo, desde pensar a personas que no salían porque
pensaban que si salían y les tocaba el virus se iban a morir, más allá de que la letalidad del virus era grande, pero también se generó como todo un pánico social frente a esta nueva situación, ¿no? Después con el tiempo, obviamente uno intentó volver a la vida y volver a hacer cosas, pero bueno, no fue fácil. De hecho, nosotros todavía estamos viéndolos a través de una pantalla. Entonces digo, poder pensar cómo puede cambiar los hábitos y costumbres de determinada sociedad, una situación que irrumpe en la cotidianeidad de una forma determinada y genera todo esto que genera el coronavirus. Bien. Y a mí, más allá de lo que le había puesto en la filmina inicial, que decía, bueno, el concepto de epidemia, pandemia, endemia, el de brote me pareció, no sé si estaba en el título, pero me pareció importante ponerlo, estaba en la bibliografía. Suele llamarse brote en forma sinónima a la epidemia. Pero bueno, ¿cuándo va a haber un brote? Es cuando hay dos casos o más de una situación que están vinculados entre sí. O puede ser, por ejemplo, un brote cuando hay una existencia de un caso único, bajo vigilancia en una zona, que donde no existía un padecimiento de tal tipo. Por ejemplo, si nos posicionamos con respecto al coronavirus, ese caso de Wuhan, el primer caso, digamos, es como fue algo atípico, porque era algo, cuando se empezó a estudiar por qué esa persona tenía esa enfermedad, no se podía identificar qué lo había generado. Entonces, al ser algo desconocido, se puso bajo vigilancia. Otra cosa, cuando hay un brote, dice cuando puede tener una diseminación, o sea, que se disemina, se distribuye, localizado en un espacio específico, por ejemplo, una comunidad, un pueblo, no sé qué dice, una institución cerrada, o extenderse a varios países. El ejemplo que yo les daba, que hubo un brote epidémico en un pueblo, luego de una fiesta del pueblo. Entonces decís, bueno, algo pasó ahí, entonces, ¿qué pasó ahí para investigar, para que eso se corte, ya sea, no sé, un foco de gastroenteritis a toda la población, o qué fue lo que sucedió para que eso se generara? Y el brote puede durar unos días, varias semanas o varios años, ¿sí? Acá un poco el resumen de lo que decía recién. El brote puede ser un solo caso de una enfermedad rara, muchos casos de una enfermedad previamente poco frecuente, o no sé qué dice ahí que no lo leo. Bueno, no sé cómo para sacar no sé dónde tengo el... Nati, ¿vos lo ves ahí a lo que dice abajo? ¿En la última? Sí, No. caso confirmado, ¿dónde está? Caso confirmado, sí. Caso confirmado, ¿qué dice? Cuando tiene el... Cuando una prueba de laboratorio confirma que alguien tiene una infección. Bien. Ah, pero pará, ¿por qué hace caso? ¿Cómo me voy? Ah, lo de brote. Bueno, esto era la definición de caso. Pasé la otra diapo. Sí. Y en esta que decía abajo, poco frecuente. Un aumento en el número de casos de una enfermedad común. Bien. Para eso, bueno, ahora volviendo a la otra diapo, perdón, quise leer otra cosa. A partir del brote es necesario que revisemos, ¿se acuerdan que varias veces y en varias clases decíamos, desde cuando veíamos lo de bioestadística, el tema de cuándo un caso es un caso, ¿no? De poder pensar. Es importante poder definir el caso. Y esto va a depender de los criterios diagnósticos para que la enfermedad sea determinada como esa enfermedad y no otra, digo, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar esta definición de caso puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o la combinación de ambos tipos. Y esto también se ve en la pandemia, digo, cuando hablamos del tipo de caso. ¿Vos sos un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado? El presunto era cuando se sospechaba que alguien estaba infectado. Automáticamente, si vos habías venido de viaje justo en marzo de 2020 de un país de afuera, eras un caso sospechoso. Entonces tenías que aislarte determinada cantidad de días por las dudas, porque podías llegar a tener el bicho, ¿no? Caso probable es cuando alguien tiene los signos o síntomas de una infección, pero no se ha confirmado con la prueba de laboratorio. Por ejemplo, esto cuando pasaba. Si vos eras conviviente de un caso confirmado, de alguien que se había hecho un test de laboratorio y le da COVID, vos eras un caso probable, porque podías tener signos o síntomas y no te hacían el test, porque eras un caso probable, porque estabas manifestando la enfermedad, independientemente que no te lo hayan confirmado con un análisis. Bueno, y el caso confirmado, como decía recién Nati, era cuando algo de laboratorio confirmaba la presencia te daba la PCR positiva, ¿sí? ¿Se entiende esto? Acá lo puse con lo del COVID, también lo saqué de las mismas diapos, y decía esto, caso probable, caso confirmado, y vean ustedes, por ejemplo, es re loco ver en las imágenes, ¿no? De poder pensar, esto fue
creo que fue en 30 de enero del 2020, esta foto de la izquierda, y esta es la foto de la derecha, a un mes después, cómo se propagó la enfermedad, ¿sí? Cómo fue cambiando. Y esto va a cambiar la situación epidemiológica, esto con el COVID, pero puede pasar con otras enfermedades. Por eso es tan importante pensar en estos conceptos teóricos que nos trae la epidemiología para decir, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Si yo voy a trabajar como futuro licenciado en enfermería, en el ámbito de la salud, ¿qué puede estar a mi alcance y qué puedo hacer frente a esto? Porque seguramente puedo estar trabajando con un equipo de trabajo interdisciplinario para poder tomar decisiones frente a una situación en una comunidad particular. ¿Cómo me afecta esto a mí en mi vida cotidiana? En este caso nos afecta a toda la sociedad en general, mundial, digamos, ¿no? Pero está bueno como pensarlo desde ese lugar, la aplicación práctica de estos conceptos. Ya vimos lo que era un brote, ya vimos lo que era un caso. La epidemia es el aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica en un periodo dado. Generalmente lo que les decía antes, brote y epidemia se suelen usar indistintamente de manera como sinónimo. Muchas veces lo que dicen es que la epidemia es como que cuando se consolidan muchos brotes que surgieron en una zona geográfica y implica como muchos nuevos casos en poquito tiempo, ¿sí? Mayor al número que uno esperaría en el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, nosotros en el periodo estival en que estamos, en otoño e invierno, lo más probable es que aumenten las enfermedades respiratorias, propias del clima, o sea, los resfríos, las bronquitis, las neumonías aumentan más en el invierno, otoño e invierno que en verano, ¿sí? Por una cuestión estival, ¿sí? Del clima y de la estación que estamos transitando. Entonces, si uno tiene registro de cómo ha sido la situación de esas enfermedades en los años anteriores. Un aumento significativo de casos sobre una enfermedad determinada, independientemente de la zona y el periodo estival, eso puede hacer llamarme la atención y pensar en una posible epidemia. ¿Sí? Bien. La duración del brote o la epidemia, bueno, básicamente depende de la velocidad de brote, o sea, cada cuánto surgen estas nuevas situaciones, la relación con la infectividad de la gente y esto del modo de transmisión, ¿se acuerdan que decíamos si era directo, si era indirecto? El tamaño de la población susceptible, digo, esta la susceptibilidad de la población. Si yo tengo vacunada la mayoría de la población, lo más probable es que no sea una población susceptible de adquirir el bicho. ¿Por qué se creen que no se han tomado tantas medidas ante esta cuarta ola? Porque tenemos una población con mayor resistencia a la posibilidad de transitar el virus, o que el tránsito por la enfermedad no se desencadene en la muerte. Lo transitas como una gripe más, ¿sí? No como algo que me va a generar letalidad. La intensidad de exposición de la población susceptible, el periodo de incubación y la efectividad de las medidas inmediatas de control. De esto depende muchas veces la duración del brote. Bueno, acá son las fases de una epidemia, la introducción, cómo se genera en una comunidad, la transmisión localizada, que ocurren las infecciones esporádicas del agente patógeno, la amplificación es cuando ese brote se amplifica epidemia o la pandemia cuando el patógeno se transmite de persona a persona y van teniendo brotes sostenidos, ¿sí? Y se extiende más allá de ella. Y la transmisión reducida es cuando ya se disminuye el nivel de comunidad. ¿Se acuerdan cuando se escuchaban ustedes que decían, ay, bueno, Buenos Aires tiene transmisión comunitaria, no, pero nosotros en Neuquén no? ¿Qué quería decir eso? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la pandemia de eso? Que tenía transmisión comunitaria del virus. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué les trae a la cabeza eso? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué puede haber sido eso? Que ya no había contactos estrechos ni nada, que ya estaba circulando por todos lados. Claro, que ya todo el mundo era susceptible de tener el bicho. Cuando hablamos de transmisión reducida es cuando ya deja de haber transmisión comunitaria, ¿sí? Porque se reduce la cantidad de casos y no es que cualquiera va a poder contagiarse porque sí. El virus ahora ya se quedó instalado, digamos, porque de hecho sigue habiendo personas con COVID, pero como hay un mayor mecanismo de control, esto se pudo reducir. Pero poder pensar que tiene como diferentes fases la epidemia, y que uno puede aplicar diferentes medidas según la situación. Lo que nos pasó con esta situación del coronavirus es que extendió los plazos estipulados para todo el mundo, o sea, nunca uno pensó que iba a ser tan larga la duración, y si bien se ha vuelto en muchos ámbitos de la sociedad,
a desarrollar de manera similar a lo que estábamos antes, hay mucha gente que no ha vuelto todavía a la normalidad, o no va a volver de la misma forma, ¿no? De poder pensar eso. Bueno, las diferencias entre el concepto de pandemia y endemia, hasta acá habíamos visto lo de la epidemia. ¿Cuándo pasa a ser una pandemia? Es cuando una epidemia se extendió a varios países, continentes o a todo el mundo, que fue el caso del coronavirus, ¿sí? No hubo un país que no haya atravesado situación de enfermedad de coronavirus. Y endemia es cuando se establece un proceso de enfermedad dentro de una dinámica epidemiológica habitual en una población, en un momento o un lugar determinado, o si el fenómeno observado excede el número de casos en ese esperados, digamos. Por ejemplo, lo que dicen es que ahora el coronavirus va a terminar siendo algo endémico, es decir, que todos los años va a haber casos de coronavirus, porque va a haber mecanismos, digamos, esto que te dice, te vacunaste contra la gripe, bueno, será una vacuna más la que nos demos del coronavirus, porque va a ser todos los años, o sea, no se va a eliminar el virus, ¿sí? Va a seguir estando, y en determinados momentos seguramente van a surgir más casos que en otros, pero se vuelve endémico, se vuelve propio del lugar de un periodo determinado, eso termina pasando, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades, no sé, en el centro del país las enfermedades de Chagas, es algo normal por las características del lugar, de la zona, del clima, ¿sí? Que se transmiten determinadas enfermedades en esa zona, entonces es esperable que en cierta época del año se desarrolle esa enfermedad. O enfermedades, por ejemplo, en la cordillera, ¿sí? Poder pensar que eso quiere decir cuando es algo endémico, se vuelve propio del lugar en un periodo determinado, ¿sí? Bueno, y para terminar, creo que sí, ya estaba en la última diapo. Ahora ustedes vieron, no sé si escucharon, esto es de hace, miren, hace poquito, 23 de mayo, buscando info de Neuquén, a ver qué había para pensar. ¿Escucharon lo de la viruela del mono? Sí, profe. Bueno, en la página de Neuquén del Ministerio de Salud salió, el 23 de mayo, alerta epidemiológica por caso sospechoso de viruela símica. Los síntomas: erupción aguda de la piel, dolor de cabeza, fiebre de 38 grados y medio o más, inflamación de ganglios linfáticos, cansancio, dolor corporal. ¿Qué dice acá? Se considera exposición a un caso. Si ha presentado exposición sin protección respiratoria, particularmente relevante para los trabajadores de la salud, contacto físico directo, ¿vos lees ahí, Nati? No sé cómo poner la pantalla para poder... Perdón, incluido el contacto sexual, dice. Incluido el contacto sexual. ¿Y hay una tercera ítem o no? No. Sí, contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama. Bueno, entonces, pensamos que el COVID ya estaba y ahora viene esto. Bueno, la idea nuestra es para mañana dejarle unas consignas para hacer un trabajo práctico con estos conceptos que vimos ahora. Las podemos armar para mañana un TP y lo vamos a compartir a ver si podemos trabajar sobre esta enfermedad nueva, que para mí es nueva por lo menos, así entre todos podemos encontrarle la vuelta a ver cómo sería la cadena epidemiológica de esa enfermedad, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda sobre lo que estuvimos viendo hoy? Sobre esto de las cadenas epidemiológicas. Les voy a corregir eso que estaba mal de la puerta de entrada y de salida. Esto, ¿se acuerdan que se lo puse mal? Primero puse la de entrada y primero la de salida. Así que bueno, pues se los corrijo y ya se los vuelvo a subir a la PETCOM. Pero bueno, básicamente hoy quise transmitirles esto, lo de enfermedad transmisible, la cadena epidemiológica de los componentes o eslabones, los mecanismos de control y estos conceptos básicos de epidemiología. Yo le subí ahí un glosario que salió con lo del COVID, pero dicen varios como términos utilizados habitualmente en epidemiología. Ustedes no van a salir expertos en epidemiología después de transitar esta materia, pero sí es importante que tengan lugares de referencia a dónde dirigirse o documentos oficiales para poder buscar cuando tengan que ejercer y los atraviesa alguna situación epidemiológica, que puedan ir a dónde buscar las respuestas para trabajar sobre esa situación, ¿sí? Si no quedan más dudas, acá ya terminamos con la primera clase de esta unidad 3, y nos quedan 2 clasecitas más, y ya se acaba el teórico, porque después empezamos con el segundo parcial, recuperatorios y todo eso. Así que bueno,
Dejo ahora de grabar, no sé si hay alguna duda. No, profe. Somos re poquitos, chicos. ¿Saben qué pasó? Que dejaron... Ni idea. El frío, bueno.